Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar y permitir, salude a todo nuestro público, a buen amigo Charles Mariotti, pasado secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su dirección ejecutiva, de su comité político y precandidato presidencial o aspirante presidencial. Bienvenido, Charlie, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un saludo cariñoso y sobre todo digital. Saludo 24/7 para toda la audiencia de Voz Matutina. Charlie, vamos a iniciar con un tema que pusimos a poquito antes de tu llegar. Don Juaco resaltaba la riqueza en la producción agrícola, esencialmente la piña, y tú me llevaste a tu provincia y yo pude ver cómo empresas estaban estableciéndose, empresas extranjeras, inversión extranjera allí, para la exportación de piña. ¿Qué ha pasado con esa producción, con esa riqueza de tu provincia? Monte Plata junto con Cebicos y provincia Sánchez Ramírez siguen siendo las dos provincias más importantes a nivel de la piña, lo siguen siendo. A pesar de que la asociación que fue, digamos, promovida en los 8 años de gobierno de Danilo Medina, la parte que tiene que ver con las visitas sorpresas, la asociación que arrancó a partir de una visita sorpresa, esa hoy tiene problemas serios. Pero en sentido general, la parte privada, todavía Monteplata y Cebicos siguen siendo los pilares. En Monteplata hay productores que están tirando desde hace años para el exterior y a mercados muy exigentes. Pero eso es estacional. A veces, por ejemplo, en estos días me junté con quizás para mí, una opinión muy particular, el productor más eficiente que hay en toda la provincia, que es un suizo, se llama Miki Turrep, y él me decía, me conviene más vender la piña ahora mismo aquí. Y solo trato los excedentes, coloco todo lo que pueda, pero no puedo dejar de cumplir con los compromisos que tengo en el exterior, aunque me convenga más aquí, porque no puedo perder esa clientela que tiene 10, 12, 15 años. Y lo mismo pasa a Sabana Grande de Boyá, la frontera de Cebicos, Doña María, Sabana Grande de Boyá, ahí está el epicentro de la piña, en la República Dominicana, el corazón de la piña. En el caso de otro tema que aprendí contigo en la provincia de Monte Plata fue la producción de azúcar y esa parte artesanal que ustedes estaban difundiendo. Inclusive anunciaron un ingenio Claro. que estaba iniciando el expresidente Medina. Eso hoy en día está totalmente abandonado. El gobierno no le dio seguimiento. Nosotros arrancamos la idea nuestra en el momento Haití estaba importando desde Brasil grandísimas cantidades de panela. La panela es un producto muy brasileño, muy colombiano y de altísimo consumo. Entonces, nosotros en aquel momento planteábamos la panela como una alternativa por el tema del mercado Haití. Y comenzamos un proyecto promesa que se denominó el nuevo sabor de la caña. Fíjese usted si teníamos razón que hoy el grupo CAEI, el grupo Vicini, Inicia, está haciendo panela. Sin embargo, eso quedó ahí. La idea era involucrar a los productores tradicionales de años de caña de la zona de Bataiverde, Cruz Verde, El Talao, Rinconcana, La Altagracia, todas esas comunidades que están alrededor de la autovía. Esa era la idea. Y el ingenio, ahí hubo una vez un ingenio, hubo un intento de ingenio a nivel asociativo, a nivel de gestión y de acciones territoriales, pero tengo entendido que ahí están las máquinas tiradas, cogiendo óxido. Pero la panela es una realidad. La panela es una realidad. En los países donde hay panela, es de altísimo consumo desde que Dios amanece hasta que se va el sol.
En el tema de el ingenio, tú dices que también está abandonado. La fábrica de panela era un asunto como artesanal en principio, No, o no. era, el ingenio era para La panela idea era un ingenio para producir panela y alcoholes. y alcoholes. Claro, Sí, y mieles, sí, recuerdo, sí. alcoholes. Increíblemente, son cosas que uno no entiende. Si tú ves los datos del Banco Central, te vas a encontrar que las importaciones de alcohol, por ejemplo, de vodka, de licores, de licor duro, de hard liquor, y la parte de cervezas han disminuido, y lo que ha aumentado significativamente Es el vino. son los alcoholes para hacer bebidas como materia prima. Okay. Y en un país como la República, aquí prácticamente se importa más del 50-55% del alcohol que se requiere y se necesita para la industria local. Entonces, tú dices, bueno, aquí hay 3 grandes grupos, 3 grandes ingenios. Tú tienes Central Romana, CAEI, Inicia, Vicini, y tienes Consorcio De Barahona. Barahona. Y sin embargo, increíble que no estemos nosotros, que no tengamos la capacidad, que no promovamos de manera activa, diligente, la suficiente producción de caña para sustituir esas importaciones. ¿No había algo en el este sobre eso? Entre Barceló y... Sí, Brugal también. Hay de hecho, hay una empresa que se llama, creo que así mismo, Alcoholes Finos. Alcoholes Finos, pero no satisface ni remotamente la necesidad. La demanda. La demanda. En la medida que se quiere fabricar más ron, se quiere fabricar más bebidas que demandan alcohol, la producción de caña local, de melaza, de alcohol, no te da. Lo que pasa es que tal vez esos alcoholes lo han adquirido empresas globales, internacionales, que a lo mejor adquieren su alcohol de otros lugares y no quieren hacerlo aquí. Bueno, esa es una posibilidad que uno tiene que ver. Claro. Entonces habrá que estudiarla. Brugal hoy es una empresa, hace mucho que es una empresa extranjera. Claro. Pero creo que ellos satisfacen gran parte de su demanda con producción local. Pero al final tienes un nicho ahí, tienes un espacio para ahorrar divisas. Para caminar. Y generar mano de obra y generar movimiento a nivel de comunidades rurales, por decirlo así. Señor Mariotti, yo quisiera hacerle 2 preguntas. Se le ha hecho a todos los representantes que han venido aquí de los demás partidos y obviamente con usted haré lo mismo. Pero en su caso serían 2 preguntas. Yo soy de los que creo que independientemente de la gestión o no, del éxito o no de la gestión, de la opinión que tenga cada quien de la gestión, la llegada del presidente Abinader al poder significa la llegada de una generación muy diferente a la generación tradicional que hay en los demás partidos, a la cúpula partidaria de los demás partidos. Y él tiene la particularidad de que se ha hecho acompañar todavía por gente más joven. Por eso yo creo que será como un punto de inflexión para los partidos y que obligará un poco a los partidos, que yo entiendo que las cúpulas partidarias tienen secuestradas el movimiento interno de generaciones. Pasó con anterioridad con los tres grandes líderes, pero era otra la situación, era otra la época y otra las circunstancias. Yo sé que el PLD ha incluido algunos jóvenes en su generación, pero no sé qué tú opinas de esa pregunta. Y la segunda es, en su condición de aspirante a la nominación presidencial por su partido, ¿qué usted ofrece que lo distancie un poco de ese PLD que nosotros conocemos, o que muchos de los amigos televidentes conocen? PLD de muchas realizaciones, pero también PLD como todos los partidos, con sus faltas. Todavía yo recuerdo Temístocles Montaz diciendo que en 90 días arreglaba el problema eléctrico. ¿Quién? Temístocles Montaz. Lo recuerdo perfectamente porque estábamos en el gobierno y yo sé lo que ellos decían en ese momento.
¿Qué ofrece usted que lo distancia justamente de eso y que lo conecta con una generación, digamos, con un grupo etario entre 18 y 35 que representa casi el 40-45% de la población? Mire, divídame el 18-35, porque es mejor de ahí. Póngame el 18-25 primero. Y el que encuentre, el que me diga a mí hoy qué hacer en materia de contactar, de contacto con la generación Z, que me lo explique. Ahora mismo, Una generación revolucionaria. ahora mismo, oiga bien, yo no creo que ninguno en el mundo entero, Sí, sí. exista ninguna organización, centro del pensamiento, think tank, universidad, laboratorio de ideas, partido político, fundación, que pueda decir de manera mínima, concluyente, qué hacer con la generación Z. No sabe explicarla, pero algo hay que hacer. No, pero porque ellos votan. No, pero sí, perfecto. Pero le estoy diciendo, como usted me metió el grupo etario 18-35, yo le estoy haciendo una escisión, se lo estoy partiendo por la mitad. Mire, la generación Z está obligando, no a partidos políticos, a multinacionales, a empresas multimillonarias, a estudiar conductas, comportamientos, hábitos. La generación Z ha dicho, yo no quiero romo, yo quiero café. La generación Z ha dicho, yo no quiero discotecas. La generación Z ha dicho, yo no quiero ni siquiera parecerme a los millennials, a la que va después de mí. A la que va después de mí yo no quiero parecerme. Esos beben, esos no leen. Yo quiero irme más a la vida contemplativa, a la vida como era antes. Entonces, ahí hay un reto y un desafío increíble. No solamente a nosotros, a todo el mundo, a ustedes los comunicadores. Es un desafío para la humanidad. Y si no queremos entenderlo, yo creo que si lo queremos entender a golpes, solamente miremos para Nepal, solamente miremos para Marruecos, solamente miremos para Perú. En este momento. En este momento, donde la generación Z dijo a las calles porque no debe entrar Yeri, no sé cómo se llama, el onceavo, ¿cómo se llama? El 12º presidente, algo así que debe tener Perú. Van 7 en 10 años. 7 en 10 años. Entonces, eso hay que hacerle así. Mire, usted habla de la juventud que llegó al PRM. Bueno, la pregunta es perfecto. La juventud no es obligatoriamente sinónimo de eficiencia, de eficacia gestionaria. Esa juventud ha demostrado en sentido amplio, en sentido general, que ha sido incapaz de confrontar y enfrentar las urgencias y las demandas de un Estado y de un gobierno. Entonces, mire, yo particularmente sí le puedo decir a usted una cosa. Yo tengo 67 años, pero el tema no es de edad. El tema es de aquí, del caco. El tema es de la cabeza. Si usted me habla a mí de gamificación, si me habla de juegos, si me habla de gamers, yo puedo hablar con usted de eso y con cualquiera. Si hablamos, el tema es la frescura de las ideas, esencialmente. Ese es el tema. Y yo particularmente, desde pequeñito, me obligaron a aprender, me obligaron a leer y me he pasado la vida reseteándome, reseteándome. Entonces, ¿qué le digo a usted? Yo me puedo sentar con 25 jóvenes, de 18 para arriba, de 16, de 35, de 40 y converso perfectamente. No le quepa a usted la menor duda. Y por eso me mantengo encima y me mantengo, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, aunque tengo mis aspiraciones, aunque fui secretario general, nunca he abandonado la comunicación, porque la comunicación me permite, me convoca a mantenerme así, actualizado. Entonces yo a eso no le tengo ningún tema. Ahora, si hablamos de juventud, el PLD tiene ahí, de juventud, de edad, pero si mezclamos edad
arrugas, persura de la piel. Con cabeza en el PLD están los que son capaces de combinar las dos, sin dudas. Entonces, en cuanto a qué yo ofrezco, miren, yo fui gobernador como 2 usted años. dice, la frescura de sus ideas, que usted aporta, que usted Ahí trae vengo. nuevo. Ahí vengo. Se la dejé de último. Lo último, como usted me convocó a su grupo etario 1835, se lo dividí porque mezclar hoy la generación Z con los millennials es como mezclar millennials con baby boomers, con nosotros, con la generación de nosotros. Entonces, hoy el mundo está como muy definido y muy claro. Tal vez yo no lo quise mezclar en relación al pensamiento, sino en relación a que esos dos grupos Son votantes. representan un 40% de los votantes. Aquí va a andar quizás en 2 millones y algo. Pero el gran reto siempre con ese sector, con esa área, con esos grupos, siempre será primero ver si van a salir a votar. Porque cuando usted mira los datos de la abstención, se encuentra que mayoritariamente el peso mayor lo tienen esos grupos de esas edades. No me importa, pa'l caray, y no voy. Entonces, hay que ir avanzando, obviamente, hay que ir construyendo propuestas. Ahí vuelvo atrás, yo me estoy rompiendo la cabeza, particularmente yo me estoy rompiendo la cabeza, vivo hurgando, indagando a ver cuáles son las vías que están encontrando las sociedades, las que invierten en investigación, ¿verdad? Metiéndose hasta en la antropología de las ideas, allá abajo, para llevarlas hacia arriba y llegar a ver si llegan. Y en eso estoy. Entonces, con toda honestidad le digo, el que me diga cómo llegar ahí así más o menos, yo le compro que me haga un servicio. Esa generación quiere una transformación. Que me cambio. haga un servicio. Pero le estoy respondiendo con toda honestidad, no me estoy poniendo a hablar, no me estoy poniendo en desvaríos ni andar por ahí. Ahora, con el perdón de con el perdón de Saori y de José, que tienen una pregunta para usted. Charlie, en ese mismo orden de Juaco. Tengo que terminar con Juaco. No, pues termina. Okay, No, porque no le he dicho la otra, perdón. Está bien. Mire, yo fui gobernador 2 años. Fui 14 senador. Sí, así es. Y hasta prueba en contrario, yo me someto a una investigación exhaustiva, que vayan al Senado y pregunten al personal que está ahí de años, ¿quién fue el senador Mariotti? ¿Quién fue el senador Mariotti? Yo debo tener por lo menos con qué hacer un libro de todas las notas, propuestas de 12, 15, 5, 12, 15 páginas sobre los proyectos en los que nos involucrábamos. El que pasa por el Senado de la República siendo un senador activo, que se meta en los proyectos, aprende mucho. Porque tiene un contacto con el ala ejecutiva, con el ejecutivo, tiene un contacto con la sociedad civil, Poder Judicial. tiene un contacto con el Poder Judicial, tiene un contacto con los 4 poderes o los 5 poderes, con los poderes fácticos también. Porque en el caso de la senaduría de nosotros y el liderazgo de nosotros en el Senado, siempre fuimos proclives a el encuentro y el diálogo entre el sector público y el sector privado. A mí nunca el gobierno me pudo decir, mire, este proyecto hay que aprobarlo de ahora para ahorita. No. Siéntense aquí, se crea una subcomisión y trabajemos. Entonces uno aprende mucho, Y después, secretario general 3 años y medio. 3 años y medio recorriendo el país. Nadie ama lo que no conoce. Yo le puedo decir a usted que si algo para mí, algo que tiene un peso y que es innegociable es el tema educación. Danilo se metió mucho en el tema de aulas, de infraestructuras. Yo creo que aquí el mundo nos está llamando y la realidad país nos está llamando a un gran pacto, a plantear un nuevo contrato social, pero con seriedad. El derrotero que llevamos no es nada halagüeño.
no es nada positivo. Entonces, mire, si no nos metemos de verdad a educar, yo digo que la salud es la educación de un pueblo. La educación es la salud de un pueblo, es al contrario. Porque un pueblo educado te ayuda con el caos sabe vial, qué comer, con el caos de tránsito, te sabe ayuda cómo con el medio ambiente, te ayuda con la nutrición, te ayuda. Una madre educada sabe que tiene que llevar a ese niño a vacunar. Menos feminicidios, menos violencia doméstica. O sea, educación, educación, educación y orden. Y orden, orden. A la buena o a la buena. Usted que habló algo ahora muy breve, los demás compañeros correligionarios quieren conversar. Ya que correligionario, yo hacía mucho que no oía que no oía esta. Sí, esa es la palabra con que yo suelo identificarme. Pero, mire, usted acaba de mencionar un pacto social. Yo soy de los que creo que aquí hay que hacer una nueva reforma fiscal. No como la que surgió, pero aquí es necesaria una reforma fiscal porque donde usted tiene entre el gasto corriente y el servicio de la deuda el 92% del presupuesto ocupado, usted no puede hacer nada. Usted solamente tiene un 8, un 9% del presupuesto para poder invertir. Es poco lo que hay que hacer. Donde usted todavía tiene leyes de incentivo fiscal que fueron concebidas por 25 años, si hay empresas autosuficientes que tienen 50 con ellas, en lugar de ser redireccionadas. Entonces, ese pacto social sellado por un pacto político con los principales dirigentes y las fuerzas fácticas del país, nos permitiría vislumbrar hacia dónde vamos en 20 años. Lo hizo el presidente Balaguer entre el 91 y el 92 y con los aportes de los distintos gobiernos hemos llegado donde hemos llegado hoy en día. Ahora, hay que hacer ahora una ruta a seguir para los próximos 20 años. Si no se hace esa reforma, que habrá que hacerla tarde o temprano, todos los economistas le dicen que hay que hacerla. El mismo Fondo Monetario Internacional también lo dice. ¿Qué usted opina de eso? Pero es que usted me está hablando, se me está yendo atrás a Balaguer. Balaguer no hizo un pacto social ni un nuevo contrato social. Y no nos confundamos, o sea, yo no estoy hablando del pacto social necesariamente en la concepción rusoniana de Rousseau, ni estoy hablando la concepción del pacto social en la concepción de Montesquieu. No, es un pacto social en la modernidad. El pacto es algo parecido a aquel famoso New Deal. Pacto social de nación, señor. El pacto, algo que tenga elementos hasta del New Deal de Roosevelt, que tenga elementos del pacto de la Moncloa, que fue un pacto político poderoso que todavía hace sobrevivir. Todavía hoy tiene vigencia. Que todavía hoy tiene vigencia. Yo voy más allá. Lo que hizo Balaguer en el 90 fue pura y simplemente nos impuso una reforma fiscal y tributaria obligada, necesaria, que es la única que se ha hecho. La real reforma ha sido esa en los últimos 35 años. Que no fue impuesta, duró 2 años negociándose. Claro, pero está bien, pero la impuso desde el poder, porque aquí el problema es que los gobiernos le andan huyendo al costo político de tomar las decisiones. Pero fue una reforma fiscal y tributaria. Claro. Yo voy mucho más allá. Primero, el mundo de hoy, mundo de incertidumbre, muy convulso. Nosotros tenemos primero que rescatar la credibilidad, o sea, entre nosotros. Es como la famosa expresión popular entre bomberos: no sigamos pisándonos la manguera porque nadie va a creer, no vamos a creer ninguno. El famoso CES, el famoso pacto convocado por Luis Abinader, a la sazón yo secretario general, yo sabía desde el primer momento que no iba para ningún fracaso lado. Total. Que no iba para ningún lado. Fracaso. Que no iba para ningún lado. Pero es que el CES es un fracaso. Pero claro que sí. Puesto por ustedes o por quien fuera o el que sea, es un fracaso. Pero usted coincide conmigo. No debe serlo. Yo he sido responsable en eso y se lo he dicho. Y he planteado hasta cambios en su conformación, sobre todo en cuanto a las personas, por lo menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Óigame bien, o lo hacemos ahora,
o tendremos problemas en el futuro, Claro. serios. Claro. Porque se dice que el tema de la paz, que Donald Trump merecía, por ejemplo, y le voy a traer algo por los cabellos, pero para para entrar al contexto otra vez. Donald Trump era merecedor ¿cómo se Premio llama? Nobel. Del Premio Nobel de la Paz por ser el promotor de la paz de Ucrania y de la paz del acuerdo Hamas, Gaza, Israel, Netanyahu. Compadre, pero usted quiere una guerra peor que la guerra arancelaria, Claro. Increíble. que pone loco el mundo, que empobrece, que genera pobreza. O sea, usted es el principal promotor de esa guerra que empobrece naciones, que mata gente. Esa guerra arancelaria es Donald Trump. Entonces, fíjense usted cómo el mundo ha hecho así. Este mundo que ya no es, que es multipolar, que no es ni remotamente bipolar. Ya el tema no es Rusia, el tema es China. Entonces, China, Estados Unidos. Entonces, yo creo una reforma fiscal como usted plantea, pero progresiva, plantéamela. Plantéamela. Ahora, el tema del país nada más es un tema de ingresos fiscales. Es un tema de sentarnos a hablar de las exenciones. Vamos a hablar de las exenciones. Vamos a hablar de que ahora sí, habrán exenciones para sectores estratégicos. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los sectores estratégicos? En función de la conformación y la fisonomía del mundo de hoy. Aquí hay uno que no existe prácticamente, que debe ser promovido, que es el mundo de la tecnología. Es el mundo que tiene que ver con la innovación. Entonces, ese prácticamente no existe, porque el famoso acuerdo aquel que se anunció con Nvidia es una gran mentira. No, es una gran mentira. falsa. Aquí vino un director regional de ventas de Nvidia y decirle a un país que aquí se van a hacer semiconductores. A mí me da pena cuando veo a mi amigo Ito Bisonó, porque ustedes saben, atención audiencia y a ustedes, correligionarios, ustedes saben lo que cuesta una máquina fotolitográfica, que solamente la hacen en Holanda. La más barata anda cerca de 300 millones de dólares y la más cara anda en 400 millones de dólares. Esa es la que te imprime, esa es la que te dice cómo se va a hacer el semiconductor, el chips. Y eso solamente hay una fábrica en el mundo. Creo que se llama ASME, es holandesa, allá de Holanda. Entonces, van a hacer semiconductores en la República Dominicana, ande por Dios. Ahora, ese es un sector clave. Ahora, ¿qué hay que plantear? Vamos a seguir la vida entera con zonas francas. Vamos a seguir la vida entera con, ¿cómo se llama? La otra, turismo. El turismo es muy volátil. El turismo es muy susceptible a cambios. Vaya a México para que lo vean. A cambios en el mundo. Entonces, aquí pero es que se abandonó la producción. Producción. Tenemos un problema serio con el abandono a la producción agroalimentaria. Entonces, en un mundo donde fácilmente todavía no se recuperan las cadenas de suministro, no se recuperan las cadenas de suministro de la pandemia todavía. Hemos vuelto a ver el costo de un furgón en $1,500. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? 7,000. 5,000, 7,000, 8,000. Sí. Jamás hemos vuelto a los 1,500 prepandémicos. Entonces, todavía tú tienes un tema serio en las cadenas de suministro, todavía. Entonces, tiene que haber un cambio serio. Tenemos que sentarnos a hablar del nuevo modelo económico, el que demanda la República Dominicana. Entonces, turismo, sí, ok, turismo. Ahora, ¿cómo van a ser los incentivos? ¿Queremos una modificación de la ley de turismo que se modificó en el 14? Sí, vamos a sentarnos. ¿Qué vamos a hacer con Proindustria? ¿Queremos una industria exportadora? Sí, aquí hay metas. Aquí hay metas. Mira tus incentivos aquí, pero aquí están las metas. Aquí tiene que haber cumplimiento. Entonces, yo te voy a dar todos los incentivos del mundo en función de las exigencias de los mercados para el exterior. Entonces, va más allá, ley de seguridad social. ¿Cuánto tiene? 22 años, 23 años. Tenemos que sentarnos a hablar de la modificación de la ley de la seguridad social, con el tema de las ARS, con el tema de la atención primaria. Hasta que aquí no se instale de verdad, hasta que no haya voluntad política, hasta que no haya... Y hablemos de la JUNAP como prioridad, atención primaria, no curación, prevención. El sistema más caro es el de la curación, es el que más cuesta.
La prevención es la que menos cuesta. Cuesta menos vida y cuesta menos dinero. Usted ve en el Diario Libre hoy que habla de los escándalos y del fraude que hacen las muchas ARS. Ahora, ¿por qué tenerle miedo a una modificación que es obligada y necesaria? La de la Ley de Seguridad Social. Ahora hay que sentarse, porque ahí estamos hablando del futuro, estamos hablando de los pensionistas, ¿qué van a recibir? Ahora, a la par tú tienes que hablar, y decir, bueno, pero tengo que hablar de la ley de valores, porque si tengo el ahorro nacional aquí, que crece cada año, tengo que hablar de una diversificación del mercado de valores. Yo no puedo seguir diciéndole a los fondos, a las AFP, en este caso, solamente cómprame bonos de Hacienda o bonos del Banco Central. Porque al final esos bonos de Hacienda y esos bonos del Banco Central van a un bendito círculo vicioso que es cubrir los déficits del gobierno de los que usted hablaba. Entonces así no se puede. Entonces hay que diversificar. 20 años de déficit. Hay que diversificar, hay que modificar la ley de valores. Pero hay 20 de años de déficit. Pero hay otra, sí, claro, pero hay otra que hay que modificarla. Claro. Y que todo el mundo le huye como el diablo a la cruz. ¿Cuál? La ley monetaria y financiera. Claro. Cuando esa ley se aprobó, que es la ley supraorgánica, modificar la ley monetaria y financiera requiere y demanda más que una modificación constitucional. Casi. Que una modificación constitucional. Ahora, usted me va a decir a mí, y me lo puede decir San Valdés Albizu, San Magín Díaz, me lo puede decir San Temístocles Montaz, Guarocuya, Félix, Juan Ariel Jiménez. ¿Quién de los PRMistas, para que no se me quede nadie? Arturo Martínez Moya. Arturo Martínez Moya. Mire, existía el Bitcoin, existían las blockchain, existían las monedas virtuales. No. O sea, ¿cuántas figuras financieras no existían? Entonces, tú no puedes, o sea, tú como Estado, no puedes dejar esa libertad a ningún órgano regulador, por más genios que tenga, por más gente seria y responsable que se agrupe en sus consejos. Tú no lo puedes dejar al ámbito de la resolución. O sea, tu margen de acción, sí, hay que tener, no puedo estar amarrado a una ley totalmente. No tiene freno. Tengo que tener capacidad operativa y de movimiento, de acuerdo, pero tú no puedes tener ese radio de acción infinito que te permite hacer lo que te dé tu gana, porque pura y simplemente la ley no está regulado en la ley, y lo mismo pasa con la ley de telecomunicaciones. Lo mismito te pasa con la ley de telecomunicaciones. ¿De cuándo es la ley de telecomunicaciones? 61. Miren lo que está pasando aquí. Una sola persona allí. Cámaras robóticas. Nosotros 5 aquí y solamente una persona está manejando este estudio. Nada más. ¿Cuántos podcasts? Y lo puede dirigir de su casa también. Exactamente, claro. ¿Cuántos podcasts hay hoy en República Dominicana? Cientos y cientos y cientos. Entonces, lo que se te dice es, no podemos modificar la ley de telecomunicaciones porque, bueno, no, lo que quieren es tener el poder regulatorio. Que eso todo lo que se vaya a decidir tenga que ir al Consejo, porque es donde yo me siento como miembro del Consejo con las grandes telefónicas y con los grandes directores de medios. José, entonces, usted me entiende por qué se necesita. Espero oírlo en campaña con esos planteamientos. Bueno, pero déjeme decirle una cosa. Mi mujer me dice a mí que no diga nunca tal cosa, porque yo he sido un hombre esclavo de mi palabra. Yo dije que me iba a la Secretaría General del PLD y me fui. Yo soy un hombre que cuando me miro al espejo, me gusta verme mínimamente feliz. Además, yo soy un hombre que hablo duro, muy boca dura. Entonces, usted me va a ver así 10 veces, porque al final yo nunca he visto un día esperando a otro y uno se muere. Don José. Sí, buenos días, don Charlie. De verdad que una enciclopedia tenemos aquí, nos honra con su presencia. Mire, yo quiero retornar al inicio, cuando el hermano Ángel le preguntaba en el intro de la producción agrícola en su provincia, Monte Plata. Usted hizo referencia a la iniciativa del expresidente de la República, Danilo Medina, y el tema de la visita sorpresa.
que se creó una asociación y que ahora aparentemente, o lo que usted dijo, la asociación tiene dificultades. Nos gustaría saber cuáles son esas dificultades que tiene la asociación allá en Monte Plata. Mira, yo siempre tuve un tema con las visitas sorpresas, que de yo ser presidente de la República, continuaría con ese espíritu. Primero porque eso hay que verlo en términos de multidimensión. Cuando un presidente de la República en un país presidencialista, yo cojo una cuerda, mira, cuando tú decides aspirar a la presidencia, de una vez comienzan a decirte presidente, por eso que uno se vuelve loco. Uno se vuelve loco, presidente, pero tú no has llegado ni a la esquina. O sea, tú tienes la cuadra entera y tú ni has comenzado. Y ya te están diciendo presidente, presidente, presidente. El que no tiene la cabeza bien puesta, termina loco. Pero uno de los temas de las visitas sorpresas fue el no. Te voy a dar 10 millones para miel, caso Monteplata, por ejemplo. Te estoy hablando de un caso verídico. Papi López, que ojalá me esté viendo, me vea después en las 24/7 de este contenido de Voz Matutina. Yo le decía a Papi López, tú no puedes entregarle a una asociación, no importa grado de seriedad, de reputación, tiene que haber un proceso previo de formación. De formación. Primero tú tienes que promover. Gente que no ha visto 10 millones de Claro, pesos juntos. Mira, un tema no solamente de contabilidad, un tema de marketing, un tema de mercado, pero tienes que trabajar el tema de lo que es la institucionalidad asociativa. Si vas a construir asociatividad, que es clave en términos de lo que es alimentar la cohesión social, la cohesión territorial, tienes que decir, déjame fajarme a ver si esta asociación anda en el maletín de un dirigente, abajo de los sobacos, o real y efectivamente existe. Si tiene libros de contabilidad, si real y efectivamente es una asociación, si tiene tiempos si cada cierto tiempo cambia su directiva, cómo son sus procesos seleccionarios, los estatutos. Entonces, ese era mi tema. Y menciono a Papi López porque se lo dije varias veces. Entonces, esos son de los temas. Parte del dinero de las visitas sorpresas se perdió. Se perdió. En la administración del PLD. Sí, claro. ¿Y qué hizo esta administración al llegar? No. Las que estaban más o menos, que habían caminado, muchas que caminaron, este gobierno lo que hizo fue maltratarlas. Desaparecerlas. Y maltratarlas. Si tenían un tractor, si tenían un camión, se lo quitaron. Muchacho, el que me acusó a mí de que yo tenía un Gredar. Faña. Sí, Faña. El que yo tenía un Gredar nuevecito en una. Terminó tan mal, Faña, oye. En una marquesina en Monteplata que me lo había cogido de las visitas sorpresas. Ese fue. Entonces no se recuerdan que se puso a hablar porque alguien le dijo en una visita que hizo a Monteplata. Y bueno, yo lo demandé y después se me retractó y comenzó a mandarme mensajeros y finalmente lo solté en banda, porque imagínate tú, me dije que estaba enfermo y cambio y fuera. Pero yo retomaría eso, porque mira, lo que está pasando con el arroz. Lo de los arroceros da pena. Nos van a quebrar. En esta siembra quiebran. En esta de ahora. En esta siembra, sí. Porque eso hay aquí, se da en dos La ciclos. del verano del año que viene está jodida. Ya aparte de allá abajo, quiebra. Castañuela, Dajabón, la parte de allá del La norte, parte de Reforma, del norte para allá, esa más o menos Mao. salió antes. Pero los de ahora, los de estas cosechas de ahora, no tienen La importación ni es que está dónde almacenar. Porque le metieron como 5 millones de quintales antes de que se venciera, antes de que cerrara el DR CAFTA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los molineros, ¿cuál es el arroz que tienen? El importado. Sí. Entonces, Y los puertos llenos de arroz. No, espérate. Y haciendo dos cosas graves. Ligando. Cuando llevo, si te recibo el arroz, pero te meto hasta un 40% de impurezas. Sí. ¿Me entiendes? O sea, te estoy castigando. Te meto un 40% de impurezas. Entonces, lo que está pasando con los arroceros. ¿Y dónde está el Ministerio de Agricultura? Importando.
Saori. Ahora, eso no es parte del acuerdo, porque es sencillamente también, oiga, vamos todos, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Sí, pero en Todos este, a pero una, en este señor. caso, Ay, quien ay. mató al comendador fue en Ovejuna, señor. Nosotros no matamos a los arroceros. Nosotros le dimos vida a los arroceros. Lo que ha hecho este gobierno es meter 5 millones eso ha de sido quintales mortal. que no tenía nada que ver con el acuerdo. Sí, No sí, tenía nada sí. que ver con el acuerdo. Pero el arroz entraba ahora con el acuerdo. Sí, entraba ahora, pero entró antes. Se supone No, hace Dieron rato órdenes de ahora importación lo que entraba, vergonzosas. lo trajeron Limber antes. debía estar dando cuenta Lo de esa trajeron vaina. antes. Lo que entraba Eso es era otra cosa. que yo podía traer, ya los gringos podían decirme a mí, los norteamericanos me podían decir, mira, te voy a mandar, ya el arroz mío puede entrar allá Todo el libre de arroz que aranceles, pero tú tienes la opción de traer arroz hasta de Pakistán, de Claro. Vietnam, de Paraguay, de Uruguay, de Guyana. De Tú Japón. tú tienes Eso no limita claro, tú tienes opciones. Lo que pasa es que el norteamericano ya decía, los gringos decían, los americanos decían, yo puedo entrar también. Pero los 5 millones entraron antes. Sí. Entonces, la pignoración, eso era sagrado en los gobiernos de nosotros con el Banco Agrícola. Pero, y ustedes habían logrado en su administración, que ustedes tienen que decirlo, Charlie, autosuficiencia con el tema del arroz, el consumo 13 millones de toneladas al año y estábamos produciendo 14. Yo vi exportación de arroz a través del ferry Casi en la años. administración de Era así. Osmar Benítez hacia Puerto Rico. Exportación de arroz. Coño, lo han dejado joder en esta administración. Y lo que significa el arroz. Y le queda 3 años más ahí Imagínate lo todavía que significa al el Invercruz. arroz para Duarte. Oh. Duarte. Sí, Y la claro. línea noroeste. Y ahora, no, la línea noroeste, pero te menciono Duarte, que tiene la opción del cacao. Ahora La resulta ruta. que ya los precios del cacao comienzan a bajar. Claro, están todavía un precio comparado con 3 años atrás. Con Todavía. todo lo que había, todavía es Claro, rentable. claro. Pero imagínate Duarte, imagínate María Trinidad Sánchez, imagínate Montecristi, imagínate Dajabón, Parte de La Vega. imagínate La Vega, Jima Valverde, abajo, Jima Valverde, arriba. Salcedo. 21 provincias y más de Mao, 40, Valverde. Mao, Valverde, y más de 40 y pico de municipios y distritos municipales sin arroz. San Juan, Elías Piña, Saori. Buenos días, señor Charlie. Un placer tenerlo aquí, un honor más bien. Usted compartía su pensamiento sobre la juventud, la actual juventud que anda haciendo pues protestas a nivel mundial y se han denominado Generación Z por el tema de lo que es la tecnología. Sin embargo, en República Dominicana, al parecer, todavía estamos dormidos. Nuestra generación actual ni siquiera se involucra en los ambientes políticos, no decide, no vota. No vemos tampoco, por ejemplo, programas tecnológicos como los podcasts que usted menciona, encabezados hacia temas políticos o sociales. Son más bien temas superficiales, de artistas y cosas así. Sin embargo, yo me pregunto... ¿Cómo fue Casitas? No, cositas, Artista. cositas. Ah, O sea, usted ve a una joven, por ejemplo, hacer un podcast de un artista X, pero no ve a una joven, generación Z, querer entrevistar a un político de renombre, a un senador dominicano que esté en los Estados Unidos ocupando un puesto de este nivel. Es que no tenemos la capacidad a nivel educativo de poder estar en esas mesas de diálogo. ¿qué tú dices? No, que te pensé que tú ibas a intervenir. No. Mira, Y la otra pregunta, si la puedo hacer de una vez, pregúntale a tu para que tenga una coordinador. sola respuesta. Y es que la reforma fiscal para muchos es cuesta arriba, sin embargo, la necesitamos. Y la última que tuvimos o que se intentó realizar fue justamente en el gobierno del PLD, donde los consensos se pudieron lograr. De hecho, el Código Tributario también fue reformulado y algunos cambios fueron favorables para las empresas. Dicho sea de paso, Guaro Cuya, que era en ese momento el director de la DGI, logró que los anticipos y demás, y también la placa, fuera cobrada en octubre, explicando de que el tema de las escuelas y se ha favorecido esa forma de recaudar. Mira, ¿qué te digo? El tema, tú planteas el tema de la juventud y la política. Yo creo que ahí Y la indiferencia de la juventud dominicana. estoy convencido. Totalmente. Sí, el tema es que no podemos esperar que ellos vengan donde nosotros. El tema es cómo vamos a ir nosotros donde ellos. De ellos. Yo creo que ese es el tema fundamental. Porque le hemos fallado Claro, como sociedad. porque ellos tienen razón.
Si tú analizas lo que ha sido el quiebre, la quiebra de la democracia como la conocemos en el ámbito, en el mundo occidental, es un proceso. Se suponía que el neoliberalismo iba a generar riqueza para todo el mundo. Se suponía que el libre mercado, los mercados iban a tener en su cerebro, el cerebro del mercado iba a tener la capacidad de ecualizarse Y dinamizar. y de decir, bueno, ahora mismo lo que cabe, yo hago así, bajo intensidad y estoy aquí. Yo subo intensidad y estoy aquí. Y el mercado era el Dios. El mercado, el libre mercado era el Dios. Sucede y acontece, y hay que recordar que salió hasta un libro súper interesante que nos dijo a nosotros, a los de mi edad y a los de nuestra generación, que nosotros como jóvenes que fuimos parte de la, digamos, de la visión utópica del mundo, de la revolución, de la igualdad plena, de la justicia social, que nosotros estábamos locos. Y Fukuyama se convirtió en un bestseller cuando dijo el fin de las ideologías. El mercado es la ideología predominante. Hoy es una realidad. En los 35 años que han pasado, 35 años, 40 años que llevamos, ¿de acuerdo? Que llevamos, hemos caído en cuenta de que lo que hay es más desigualdad, más concentración de la riqueza, más concentración de la riqueza, más dinero, mucho más dinero en menos manos. Entonces, para volver un poco a lo que tú hablabas del punto de quiebre, del punto de inflexión, o sea, yo entiendo que la sociedad, que el mundo está entrando ahora en un punto de inflexión, que vamos a ver qué pasa. ¿Por qué esa juventud no nos mira? La nueva era. No nos mira, esa juventud no nos mira porque entiende que nosotros les fallamos, que nosotros, los partidos políticos, que los políticos no somos creíbles. Esa juventud, esa generación Z y hasta los millennials, creen que nosotros hemos recorrido todo el tiempo el camino de la mentira y el camino de la hipocresía, que hemos asumido que la verdad no es política. Sí, pero estamos hipnotizados. Y tiene razón. Y tiene razón. Que la verdad no es política. Entonces, hay que encantarlos. Ahora, esa misma juventud debe entender que el mundo va a ser mucho mejor con ellos adentro. Y no con ellos afuera. Y no con ellos afuera. ¿Entiendes? Con ellos adentro y no con ellos afuera. Y de hecho, también nosotros los partidos tenemos que entender que esa juventud lo que asume es causas. Charlie. Porque no creas tú que están tan indiferentes al mundo. Lo que pasa es que asumen causas, las asumen. No, y la forma de expresarse es diferente Claro. también, que quizás nosotros no la visualizamos. Mire, Charlie, dos cosas que usted no se puede Pero ir es un gran reto, ¿eh? sin tocar muy puntualmente y brevemente, patrón. La crisis haitiana, el enfoque que usted puede tener, cuál es la visión que usted tiene como aspirante presidencial, ¿verdad, Juaco? Sobre el principal problema que tiene el país. Que yo no veo a los líderes políticos referirse, ni Danilo, ni Luis, ni Leonel, ni Abel. Nadie se refiere a la crisis haitiana. Y por último, dice Danilo que el PLD está en ruta de volver al poder ayer en La Caleta. En La Caleta, mira, no, en Calero. En Calero. Te voy a comenzar por ahí. Por el PLD. Este es el peor momento del PRM y de la imagen presidencial. Y el gobierno sabe perfectamente que hoy el presidente de la República, entre muy bueno y bueno, no pasa del 40%. No pasa del 40%. Y si es una encuesta de esas que incluyen el excelente, excelente, muy bueno y bueno, no pasa del 40%. Es decir, que la imagen negativa del presidente ya anda rondando el 50% o sobrepasando el 50%. Por eso ustedes ven el afán de paliza y el afán del gobierno de promover encuestas que son aliento para el desaliento. Aliento para el desaliento. El partido, nuestra gente tiene el moco para abajo, están deprimidos, están tristes. Vamos a subirles el ánimo con estas mentiras. Con estas mentiras. Esa es la realidad del PRM hoy. Hoy
hoy. El PLD es la segunda fuerza política del país, porque tampoco voy a caer en el error de algunos compañeros decir, bueno, estamos superando al PRM. No es verdad, para mí no es verdad. Ni optimismo exagerado, ni pesimismo exagerado. Real. Real. Trabajar, trabajar, trabajar. Eso es lo real. Pero no es trabajar para estar cansado. Es trabajar con objetivos muy claros y definidos y con medición de resultados, con medición de la gestión, midiendo los esfuerzos. Y muchos compañeros y compañeras tienen que entender, y voy en la línea suya, Juanco, que a veces hay que dar un paso atrás, aunque sea en las fotos, para dar 3 pasos al frente en el trabajo. 3 pasos al frente en el trabajo. Dar un paso atrás, aunque sea en los videos y en las fotos. Irme a un segundo plano. Poner caras frescas, ¿verdad? Y dar 3 pasos al frente con el trabajo. Entonces, hoy esa es la realidad. PLD, segunda fuerza política. Y digo aquí, en este programa, La Voz Matutina, que aquí, hoy en día, no se va nadie, absolutamente nadie en primera vuelta. Entonces, lo que tiene que hacer el PLD es seguir haciendo lo que está haciendo. Y eso que decía el compañero, el amigo Acosta, el colega en los medios de comunicación Acosta, que yo lo he venido repitiendo y pero caramba, tú me has oído, porque yo lo que digo es, salgamos, somos 4 hasta ahora, salgamos 5, salgamos 6, salgamos 7, con una línea de oposición común contra el gobierno, pero también hablando de nosotros y de nuestras propuestas. Y comparar el pasado, las realidades que llevaron a cabo con lo que estamos viviendo hoy. Y donde no guste uno, donde no caiga bien uno, cae bien el otro. Y al final eso solamente favorece al Partido de la Liberación Dominicana. El tema Haití, no te lo he visto en tu agenda, no te has referido a Haití, porque estás en la calle y no dices nada. Yo no tengo ningún miedo con el tema haitiano. Yo creo que una de las grandes ausencias de la vida política universal es que el centro se ha metido al corral de la cobardía. Y el centro es necesario. En ese extremo, el anti-haitianismo. En ese extremo, los que no son pro-haitianos, pero entienden que la migración es un fenómeno universal, que hay que respetarlo y que no prácticamente, bueno, el hombre, el ser humano hay un derecho fundamental. Sustentan el desarrollo. Tiene derecho a sobrevivir. El ser humano tiene que sobrevivir. Decía Juan Bosch, la principal obligación de un ser humano es no dejarse morir, sobrevivir. ¿De acuerdo? Eso es una ley de vida. Yo trato de estar en el justo centro. En ese centro donde la mayoría de los políticos huyen, porque no quieren ser graciosos y nunca lo van a hacer para este extremo, y quieren ser graciosos con su silencio con este extremo. El político que no esté dispuesto a pagar un precio por defender sus convicciones y sus ideas tiene un problema. Yo ni soy pro haitiano ni soy pro dominicano. Yo no soy anti nada. Digo, ni soy anti haitiano ni soy pro haitiano. Yo soy pro dominicano. Así de simple. Ahora, yo sí les digo a ustedes una cosa. Hablábamos del arroz. Es muy fácil decir, bueno, los arroceros que se vayan al Caray. Es muy fácil. No. Los arroceros necesitan esa mano de obra. Lo que esa mano de obra debe estar es regulada de manera responsable. Y esa mano de obra tiene que estar, oiga bien, tan regulada que si hay alguna violación, haya un régimen de consecuencias. Si usted reguló, usted inscribió en su finca de arroz 12 haitianos, esos 12 haitianos vienen por la cosecha y usted es responsable de esos haitianos por un tiempo determinado. Si usted viola eso, usted tiene que pagar por lo menos multas significativas.
o qué sé yo, o sea, pagar o algún tipo de retribución para el Estado y para la falta a su palabra. Ahora, ¿qué está pasando con la construcción en la República Dominicana? Más o menos el 60% de las obras de construcción en el país están detenidas. Y usted dice, no, pero al carajo con la construcción, al carajo con los grandes constructores. Sí, pero lo que pasa es que el haitiano anda en la construcción del Estado, en las obras del Estado, y ni hablar en las obras privadas, que son las más grandes. Cuando usted tiene la construcción detenida, eso significa que el cemento, las varillas, los agregados, la ferretería, la mujer que vende la comida, vende los espaguetis con tostones en la esquina, el que cruza y vende el helado, el que vende la jugolita, el agua. el que vende el agua. O sea, la construcción te genera una dinámica que no por algo en estos días, Krugman, ¿qué dijo Krugman en estos días refiriéndose a Estados Unidos? Paul Krugman. Paul Krugman es un premio Nobel de Economía que ha sido un abanderado histórico de lo que significa la inversión pública en materia de construcción. Pues un balaguerista. La vida entera. Pero Krugman dice, hay que construir. Estados Unidos es una nación de infraestructuras viejas, muy viejas. Ya no hay manera de que alcance a China. Da vergüenza. Ya no hay manera de que alcance a China. China tiene 3 veces la electricidad de los Estados Unidos. China construye a un ritmo vertiginoso. Y Krugman sabe por qué lo dice. Ahora, nosotros tenemos la construcción paralizada. Totalmente. Hoy la tenemos paralizada. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. A 0 haitianos en la República Dominicana. Perfecto. Entonces, por otro lado, acabamos con Donald Trump. No Kings, porque Donald Trump tiene a Lice maltratando, vejando, humillando a inmigrantes. Pero Trump sí está finalmente muy mal, ¿verdad? Sí. Finalmente, don Juaco, pero Estados Unidos no puede vivir sin nosotros. Exactamente. Sin esa población. Y nosotros necesitamos la Pero nosotros levantamos, nosotros decimos, Estados Unidos no puede vivir sin nosotros. Perfecto. Pero por otro lado decimos que nosotros sí podemos vivir sin esa mano de obra haitiana. Brevemente, don Juaco. Para el caray esa mano de obra. Brevemente, don Juaco. Eso es irracional. No es una pregunta, Ahora, la ley migratoria, cumplirla. Hay que aclarar. En materia de la ley, la firmeza de los hombres. En materia de la ley, la firmeza de los hombres, la firmeza de la ley, pero también la prudencia. La prudencia. Gracias, patrón. Ya dígame. Bueno, yo pensaba que esto era hasta las 9. No, contigo, porque acá sí. Le vamos a dedicar 2 horas a usted solo. Pero yo se lo dejo en su cabeza. Esta noche repetimos esto en el canal 12 esta noche. Caramba. Y tenemos limitado 1 hora. Pero yo se lo dejo en su cabeza solamente, brevemente se lo dejo en su cabeza. Usted se refirió al aspecto migratorio. Hay que referirse también al problema que tenemos del otro lado por la falta de gobierno. Sí. Que no permitiría inclusive implementar un plan migratorio correcto. Entonces, los peligros que eso trae a la seguridad nacional es una cosa. Y decirle que los que pensamos de esa manera no somos antihaitianos. Me gustaría alguna vez volver para que solamente hablemos de Haití. Porque usted sabe que lo va a traer a su programa la semana que viene. Yo soy de las matas de Farfán. Yo soy de las matas de Farfán. No me diga, Charlie. Claro que sí. ¿Y usted conoce a Armando Acosta en las matas de Farfán? ¿A qué Armando Acosta? El papá de Luis el Gallo, o esposo de mi tía, Colombina Moreta, Flor de Oro. Colombina, Flor de Oro. Colombina, la maestra Colombina, del pueblo. Claro, me alfabetizó a mí. Colombina del diablo, cuando comenzaba a Armando es mi abuelo, Charlie. Todavía. ¿Usted sabía esa parte? Es verdad. Don Armando es mi abuelo. Dejamos la invitación abierta, Charlie. Y también dejamos la invitación abierta. Fue y preñó una vieja allá en Barahona. Una señorita. Sí, la preñó. Charlie, gracias. Dejamos la invitación abierta y también le invitamos a que nos dé la oportunidad de poder entrevistar a su hijo, que está haciendo un muy buen trabajo dentro del hemiciclo. Y vean, ¿dónde está mi heredero, verdad? Oye, su heredero. Charlín, ese es mi amigo. Charlín, gracias a Dios, va muy bien. Sí, ¿Qué imagen tiene ese chico, patrón? Muy bien. Sí. ¿Qué imagen tiene? Se ha destacado bastante.
Heredero suyo. Bueno, por lo menos que yo sepa, es hijo mío y de mi mujer. Un abrazo, Charlie. Con usted se aprende. La verdad que usted tiene Sí, así un es. intelecto extraordinario y ha cultivado su preparación política. Ojalá y su partido le dé una oportunidad de volver a servirle al país. Gracias, Charlie. Charlie Mariotti, ex senador, ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ha estado con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a una pausa. Regresamos.